Empecemos. Ya. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo en orden? Oiga, ¿no está? Ah. Ya. Comencemos, estimados. Primero, lo de siempre, ¿en qué estamos? ¿Qué fue lo que vimos el día martes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos viendo esto? Etcétera, etcétera. Oh, pero no se enoje, pues. ¿En qué estamos? ¿Quién se la juega? ¿Sí? Ya, pues. Ya, aquí vimos, dígame, ¿qué vimos el martes? Flujo de caja. Ya, exactamente. Lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, y la clase anterior vimos a grandes rasgos todos los espectros necesarios de cómo se crea un buen flujo de caja. Lo que hoy día vamos a hacer es, en la práctica, comenzar a confeccionar algunos flujos de caja con todo lo que eso implica. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esta materia, ya que es evaluación de proyectos, en estricto rigor, es una materia global que eventualmente podría incorporar todo lo que hemos visto en clase. Todo, durante todo el semestre. Eso no tiene que espantarlos mucho ni nada, sino que simplemente tienen que verlo como una oportunidad para poder incorporar globalmente todo lo visto. ¿Ya? Comencemos, vamos directo al hueso. No sé si se puede, por favor, ver el captivo. Primero, cuando uno habla de flujo, nosotros tenemos que incorporar todo lo que es realmente importante, pero que solamente interfiere el flujo. Ventas, por ejemplo, los costos, y dentro de costos nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos costos desembolsables y costos no desembolsables. ¿Qué es lo que pasa con los costos no desembolsables? ¿Los tenemos que incorporar o no? Ya, pues, Eric, concéntrese, pues. ¿Los tenemos que incorporar o no? Pero ponga su micrófono, güey. Un flujo efectivo yo pensaría que no. Exactamente. No se tienen que incorporar, pero intervienen de una forma sumamente importante. ¿Cuál? De que todos los costos, todos, rebajan la base imponible que se llama, o la utilidad. ¿Por qué les digo eso? Porque una de las cosas que sí es flujo y que siempre tienen que tomarla en cuenta, ¿cómo está Ignacio? Que siempre tienen que tomar en cuenta es el tema de impuestos. Y los impuestos se calculan de acuerdo a la utilidad. Y la utilidad incorpora los gastos y costos no desembolsables. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener muy, muy, muy claro es que independiente de que no se incorporen al resultado final, sí se tienen que incorporar para calcular la utilidad y por ende el impuesto a pagar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dígame. Ponga. No, era una duda nomás, era de qué decía ahí rep base Rebaja la base imponible, o sea, la utilidad. ¿Ya? Eso. Esto es lo que ustedes tienen que entender y tener muy, muy, muy claro. Por último, antes de comenzar a ya resolver el ejercicio al tiro de una, tienen que entender lo que eran los tipos de inversiones que existen. ¿Se acuerdan cuando uno podía comprar un activo fijo? Si si uno compra un activo fijo, eso no rebaja la utilidad, ¿no es cierto? Sino que cómo se iba rebajando la utilidad a través del desgaste contable, la depreciación o amortización. ¿Estamos?
pero de por sí el comprar un activo fijo no rebaja la utilidad, pero sí es un desembolso de efectivo, ¿no es cierto? Uy, me atoré. Dígame. Impuestos hay que agregarlos antes de calcular la utilidad. No, pues después. Al después. Pero antes de calcular el flujo de caja. A eso voy. Cuando queremos calcular el flujo de caja, primero hay que calcular la utilidad, descontar el flujo de caja y después reversar lo que hayamos rebajado que no correspondía. Entonces, las inversiones, como les decía, tenemos activo fijo y también tenemos otro tipo de inversiones que son las NOF. ¿Qué eran las NOF? Ustedes que la gran mayoría ya lo vio conmigo. De los que están en Zoom, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien se acuerda de los que están en Zoom? ¿Alguien se acuerda lo que eran las NOF? No. Díganme. Las necesidades operativas de Fondo. fondo. Exacto, perfecto. Y en la práctica, con sus palabras, ¿qué lo quiera? Hacía algo súper práctico. Sí, sí, me lo sabemos, yo creo. ¿Se acuerda Ignacio, no? Ya, no, pero ¿cómo no se van a acordar? Las NOF es la cantidad de dinero que uno tiene que prestarle a la empresa para dar la vuelta en el ciclo operacional. Eso eran las NOF. Y yo les daba un ejemplo y les dije, miren, si un proyecto nuevo se crea, está bien. A lo mejor hay que invertirle 1,9 millones, que es lo que aparece ahí. Pero una parte es en activo fijo y otra parte es para poder comprar insumos, materiales, pagarle los primeros sueldos antes que les paguen. Eso pasa, eso es algo a nivel práctico. Eso es lo que ustedes tienen que cachar. Y esos son las necesidades operativas de fondos. ¿Ya? ¿Qué características tienen cada una? El activo fijo, eventualmente, ¿qué pasa al final del periodo de la vida útil? Dígame, pues. Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba, pues? No quiere responder. Dígame, Ari. Puede ser un valor residual como no tenerlo. Ya, pero eso no... ¿Pero qué pasaba por el otro lado? Lo puedo vender. Ah, sí. Actualmente, el activo fijo podría eventualmente venderlo. O podría eventualmente tener que, por ejemplo, pagar por desmantelarlo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en cuenta financiera? La provisión, pero en el momento inicial no era un desembolso efectivo. Puede que ahora sí, porque es al final. Entonces nosotros vamos a tener dos alternativas, o venderlo o pagar por desmantelarlo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Me van siguiendo? Eso puede pasar. Y la clase pasada, dentro de lo que fuimos aprendiendo cómo se crea un flujo de caja, ¿qué traté de comunicarles? Esto. Que al venderlo tiene además un efecto tributario. ¿Y de qué depende? No, Ari, usted lo estaba diciendo, ¿de qué depende? El precio de compra y el precio de venta. Ya, lo dijo bien Robusto, pero O sea, en relación, lo que lo vendo en relación al valor del libro. libre. Eso. Puede tener una utilidad o pérdida tributaria. Y desmantelarlo es simplemente un pago. ¿No es cierto? Estamos empezando a entender un poquito la lógica de cómo se crean los flujos de caja. Hoy día vamos a crear uno, espero avanzar dentro de lo que se pueda, lo más posible, lo mejor posible, para que vayan entendiendo todo. ¿Ya? En cambio, las NOF, pasa algo distinto. Las NOF es un préstamo en efectivo que uno le hace a la empresa y que la empresa por defecto siempre debe devolvérselo a los dueños el último periodo. Es simplemente un préstamo a nivel de flujo. En el momento cero o cuando sea, porque después nos vamos a dar cuenta que los ejercicios se pueden complicar, pero de una forma... Pero, o sea, no por complicar, sino que puede abarcar muchas materias. Eso hace que sean complejos. Las NOF, si las involucro al principio, que es negativo, las recupero al final. ¿Ya? ¿Quedó claro? En este ejercicio puntualmente, ahora en el que vamos a hacer ahora, el 1, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta recuperación no la vamos a tener. De hecho, no vamos a tener ningún efecto acá. ¿Por qué? Porque yo traté de hacer un ejercicio relativamente simple en ese aspecto, porque me interesa que entiendan, de a poco nos vayamos involucrando en la estructura de cómo se crea un flujo de caja. En este ejercicio puntual va a tener NOF y no se va a recuperar. ¿Por qué? Por simplicidad solamente. Recuerden que los ejercicios de clase son para yo pasar la materia. Hay otras cosas que se llaman material de estudio. Los ejercicios de clase son para pasar la materia.
¿Me entendieron lo que les expliqué a grandes rasgos acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Estamos, Ari? Ya. Los que están en Zoom, ¿alguien alguna duda? ¿No? Ya, sigamos. Ahora sí, si se puede por favor ver el PDF. Ya, primero yo lo voy a leer completito y después, una vez que ustedes tengan más o menos, bien más o menos en el aire la idea del ejercicio, yo lo voy a volver a leer y les voy a ir diciendo qué tienen que anotar uno a uno. Miren, la compañía de servicios computacionales tiene en carpeta hacer un proyecto que va a aumentar sus ingresos de 8 a 9,2 millones. Lo primero, sigamos avanzando. Manteniendo su margen de contribución de un 40% de las ventas. Sus costos fijos adicionales, esa palabra es clave, alcanzarán 250.000 al año, de los cuales 150 corresponderán a depreciación y amortización de los activos de largo plazo con una vida útil de 10 años. Al cabo de estos, no tendrán un valor residual alguno y su disposición no será costosa. Ya les voy a explicar línea por línea porque hay muchísima información. La compañía deberá invertir 1,5 millones en activos de largo plazo y en fondos necesarios para la operación del proyecto, una inversión permanente, es decir, las NOF que las involucro y ya solo recién al final se recuperan, de 400.000 más. Ambas inversiones desembolsables hoy. La tasa de impuesto a las utilidades es 30%. Un ejercicio, ya se hicieron la idea, tenemos un proyecto, porque recuerden que esto es evaluar proyectos, en el cual, ¿qué es lo positivo que puede pasar? Aumentar las ventas. ¿Cómo se transforma eso en flujo de caja? Tenemos que ver los costos que hay, los gastos que hay, etcétera, 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 ¿ya? Y descontarle eventualmente el impuesto a la renta. Ahora lo vamos a volver a leer y yo les voy a ir diciendo línea por línea qué tienen que ver. La compañía de servicios computacionales tiene en carpeta un proyecto que va a aumentar ingresos. Primero, ¿cómo les dije yo la clase pasada que eran los análisis de evaluación de proyectos que vamos a hacer acá? ¿Totales o incrementales? Dígame, Ari. Incrementales, exacto. No sé si se escuchó eso. ¿Sí se escuchó? Incrementales, exactamente. O sea, tomen nota, lo que a nosotros nos interesa a nivel de ingresos es solo el diferencial. Acá tenemos proyecto A, proyecto B, de hecho así les dije la clase pasada. Tienen que siempre comparar, y entre los dos proyectos, ¿cuál es el diferencial? Si es que yo no hago el proyecto y me quedo en statu quo sin nada, mis ventas son 8 millones. Si yo hago el proyecto, mis ventas aumentan ¿en cuánto? 1.200.000, perfecto. Vamos a ir línea por línea desglosando esto. ¿Cuántos van a ser sus costos variables? Porque eso es venta. Pero ¿cuánto vale cada unidad que estamos vendiendo? Ese es su costo de ventas. ¿Cuánto es el costo de ventas? ¿Se acuerdan ustedes en intro? ¿O en cuenta 1? ¿Algunos tuvieron cuenta 1? El costo de ventas era el costo de lo que estoy vendiendo. Nos dicen acá que el costo de lo que estoy vendiendo es, ¿qué porcentaje? 60, muy bien, perfecto. Nos dicen que vamos a tener ventas que nos van a pagar de 1,2 millones por año y que el costo de lo que vamos a estar vendiendo es 60%. ¿Alguien no entendió eso? ¿No lo logró ver? ¿Sí? Dígame, Ignacio. Es venta menos costos variables. Eso es margen de contribución. Bueno, es que, tengo que ir afinando un poquito el ejercicio. Eso es algo que se ve con mucho detalle en cuenta gerencial o cuenta 3. Pero no enrede a sus compañeros que no han visto eso. El margen, venta menos costo, nada más. Eso lo vamos a ver después en otro tipo de contabilidad. Porque me dicen de que el margen es 40. Por lo tanto, necesariamente el costo de venta es 60. De las ventas, nos dice Puntón. Sí, Ari, aunque usted trate de confundir, no pudo. Sí. Ya, sigamos. Vayan anotando, por eso les digo, para ir sacando línea por línea toda la información. Este es un ejercicio relativamente básico, pero que abarca el ciclo completito. Por eso es importante de que lo podamos resolver completo en clase. Sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000. ¿Qué significa eso? Por defecto los costos fijos no se incorporan.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si el enunciado hubiese dicho, los costos fijos de esta empresa a todo evento son 250.000, debería haberlos agregado, ¿o no? ¿Sí o no, pues? No, pues. Ya, ahora sí escuchen, pongan atención. Si el enunciado hubiese dicho que tiene los costos fijos a todo evento alcanzarían a ser 250.000, ¿debería agregarlos o no? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las ventas. Exacto, porque son costos que están a todo evento. ¿Y cómo se llamaban esos costos que estaban a todo evento? Hundidos. Hundidos. ¿Se acuerdan de eso? Ya, sigamos avanzando. Estamos empezando a aplicar en un ejercicio para pasar la materia, donde van a darse cuenta del ciclo completito para armar un flujo de caja. Dígame, El margen de contribución era ventas menos costos, ¿cierto? tal cual. Ya. Tal como dijo Ari, que trató se quería lucir y se pegó una patinada. Pero después nos vamos a dar cuenta que esa terminología uno puede desarrollarla mucho más. Pero por ahora es solo eso. ¿Ya? Dígame. En este caso sí, ¿por qué? A eso iba. Porque nos dicen que son costos fijos adicionales. O sea, en otras palabras, si quieren marcar esa palabra cuando dice ahí adicionales, son costos fijos que aparecen solo si realizo el proyecto. Eso es lo que nos trata de decir el enunciado. ¿Ya? Vayan tomando nota, eso es súper importante. Si esta materia es muy entretenida, es compleja, pero yo creo que es muy entretenida porque van a aplicar todo de todas las materias vistas hasta ahora y se van a dar cuenta cuando terminemos esta clase. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. De esos 250.000, hay una parte chiquitita, bueno, una parte más de la mitad, 150.000, son depreciación y amortización. Por lo tanto, ¿qué tipo de costos son esos? Pero ponga su micrófono, pues. No desembolsables. ¿Y qué significaba? ¿Qué consecuencias trae eso? Son tributarios y no de flujo. Bien, ya, ahí se reivindicó. Muy bien, de hecho lo dijo con mucha seguridad, muy bien. Solamente nos sirven para rebajar la utilidad y por ende calcular el impuesto, pero no para calcular el flujo de caja. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien no entiende esa afirmación? Los que están en Zoom. Profe, yo ¿Alguien? no entiendo. ¿Sí? Dígame, perdón, Javiera. ¿Qué parte puntual o esa que acabo de decir? Lo que dijo Ari, me parece. ¿Sí? Ah, ya. De que cuando nosotros tenemos algo, Javiera, que rebaja la utilidad del periodo, ¿ya? Como el gasto por depreciación, que eso es algo que vimos en contabilidad 1 o en intro a la conta, nosotros sabíamos que el gasto por depreciación disminuye la utilidad del periodo, o sea, hace que se paguen menos impuestos. Pero para nosotros, Javiera, ¿qué es lo que estamos buscando con esta materia? ¿La utilidad o el flujo de caja? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les expliqué harto esa diferencia? ¿Qué estamos buscando, Javiera? ¿La utilidad o el flujo de caja? El flujo de caja. Muy bien, perfecto. ¿Y la depreciación es un desembolso de flujo de caja o no? No. No, muy bien. Por lo tanto, cada vez que a nosotros nos digan que tenemos un costo o un gasto no desembolsable como la depreciación, solamente la vamos a utilizar para rebajar la utilidad tributable, o sea, para cuando se calcule el impuesto a la renta, pero la vamos a tener que reversar o sacar cuando calculemos el flujo de caja. ¿Ahí se entendió, Javier? Sí, Sí. gracias. Ya, bacán. No sé si alguien más tiene una duda, porque esto es súper importante que vayamos despacito, pero muy firme sobre las piedras, porque esta va a ser la esencia del curso. Dígame. Es que el 60%, que era, ¿cómo se llamaba? O sea, ¿qué era lo que El era el costo 60%? variable. Ya, sí. Eso. ¿Ya? Luego nos dicen, bueno, si tenemos de los 250, 150 son costos no desembolsables, asumimos que 100.000 son costos sí desembolsables, o sea, son egresos de efectivo además. Acá viene una parte clave que no es porque sí esta afirmación, nos dice, de los activos de largo plazo con una vida útil de 10 años. Pongan atención en esto. Nosotros tenemos un, comillas, acuerdo tácito de que los proyectos se evalúan hasta que el activo que compramos deja de funcionar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el plazo para evaluar el proyecto? Su vida útil. Anoten eso es clave. El plazo para evaluar el proyecto, esto es un acuerdo entre todos los que nos toca hacer esto, de hecho en la bibliografía, en los libros se van a dar cuenta,
Todo evaluación de proyecto es, a menos que puntualmente le digan lo contrario, se evalúan flujos hasta que el activo deja de funcionar. Y en este caso puntual, ¿cuánto es el plazo? 10 años. Se van dando cuenta que hay mucha información, por eso quería ir línea por línea explicándoles. 10 flujos a futuro, tal cual. No es a perpetuidad, no es a 5 años, es 10 flujos. Dígame, Ari, que lo veo como que no confía. No, hasta ahora usted ha estado muy bien, así que tiene que estar sólido. Ya. Eso tiene que ver con los flujos futuros. Ahora, ¿cómo financiamos esta maravilla? Pues, si vamos a tener flujos positivos, nos van a aumentar un poquito los costos, ya sabemos la cantidad de periodos, pero ¿cuánto vamos a tener que desembolsar hoy para que pase todo esto? Bueno, nos dice el enunciado, se van a desembolsar 1,5 millones en activos de largo plazo, es decir, los que se van a, como dije en la pizarra ya, los que se van a desgastar en el tiempo y que eventualmente hablando se van a vender, ¿ya? Y se van a desembolsar 400.000 más en necesarios para la operación, o sea, en NOF. Esos 400.000 más deberían recuperarse en el periodo ¿cuánto? El periodo 10. Pero en este caso, por simplicidad, ojo, por simplicidad, vamos a dejar como que no se recuperan porque, yo insisto, para pasar la materia necesito ir de a poco. Dígame. Pero si en un ejercicio no me dicen que No, recupera, siempre se incorpora. recupera igual. Siempre se Menos recupera. ahora. Ahora porque es el primer ejercicio y no quiero enredarlos tanto. Dígame, Ignacio. Calcular eso del porcentaje como el payback y todo eso. No, si es que ¿O se no? recupera significa que en el periodo 10 voy a tener positivo 400.000. Nada más que eso. Ah, ya. Vamos a tener 10 flujos que cada uno va a tener muchas cosas y cada uno de los 10 los voy a tener que traer a valor presente, pero ya vamos a llegar a eso. Nos queda solo un punto de información, bueno, dos. Además nos dicen que la tasa de impuesto a las utilidades, que lo tienen que anotar, es 30%. O sea, cada vez que nosotros vayamos a calcular el impuesto a pagar periodo por periodo, vamos a tener que quitarle el 30%. ¿Estamos? Ya. Sigamos avanzando. ¿Ya? Luego, faltó un punto que ahí se los voy a marcar. Ah, ahí sí. Eso que acabo de marcar, que dice, al cabo de estos, de los 10 años, no tendrá un valor residual alguno y su disposición no será costosa. Eso, aunque parezca una frase así que quedó a la pasada, tiene mucha información. Cuando ustedes les dice que no tendrá un valor residual, significa que el activo no se va a vender al final del periodo. Eso se lo están diciendo directamente, así que tomen nota. Y además, no tiene costo, ¿cómo se llama ese costo? Exactamente. Y no tiene. ¿Por qué les digo ese énfasis? Porque en la práctica es difícil que no tenga ninguno de los dos. En general, o se pone un precio de venta, en la práctica, en la vida real se lo estoy diciendo, o se pone un precio de venta o hay que pagar para que se lo lleven. Y eso de pagar que se lo lleven, en estricto rigor, es desmantelamiento. ¿Ya? ¿Quedó claro? Dígame, Ignacia. Que haya valor residual Totalmente. y uno tenga que calcular después eso. Flujos como que se Generalmente venden. todos tienen eso. Ah, ya. Generalmente todos, yo les digo, se vende a 10.000 al final y ustedes tienen que calcular el valor del libro, o incluso se dice, se vende a un 20% de lo que lo compré. Eso generalmente tiene ese dato. Ahora, como les dije, no vamos a tener el precio de venta, no vamos a tener un costo de desmantelar y tampoco vamos a recuperar el NOF. Yo quiero que entiendan la lógica primero de los flujos de caja. ¿Ya? Entendieron todo lo que había escrito. Ahora nos vamos a poner a trabajar. Así se puede pasar, por favor, al captivo. Ahí. Voy a borrar un poco esto para que... Nosotros vamos a tener nombre de la cuenta. Vamos a tener un flujo cero, que están todas las inversiones, especialmente al final. Y después vamos a tener flujos del 1 al 10, todos iguales. ¿Ya? Vamos a ir creando un flujo de caja. Yo siempre tiro esas tallas cuando estamos en intro a la conta y les digo, estimados, vamos a hacer este es su primer asiento contable de la vida. Ya, este es el primer flujo de caja que van a hacer.
para que se sienta orgullosa. Sí, pues del 1 al 10, pero como son iguales del 1 al 10, los voy a anotar acá todos iguales. Sí, sí, serían del 1 al 10, tal cual. ¿Ya? Comencemos. Primero, la primera cuenta son ventas. ¿Cuántas son las ventas que vamos a tener en cada flujo que se van a crear por este proyecto? ¿Cuánto, pues? 1.200.000. Perfecto. ¿Cuántos van a ser los costos variables? 720.000. Perfecto. ¿Y cómo llegamos a ese número? Por si alguien quiere anotar, 60% de las ventas. El enunciado nos dice que la estructura de costos variables se mantiene. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces alguien les puede decir, pero estas unidades extras, por ejemplo, tienen un mejor margen, tienen un margen más chico, puede pasar cualquier cosa. Acá nos dice que se mantiene el margen a un 40%. Listo. Luego los costos fijos. ¿Ya? ¿Qué costos fijos tenemos? Dígame. Los costos fijos ¿Desembolsable? y los no desembolsables. Perfecto. Vamos a poner D y los ND. Los desembolsables son 100.000. Y acá vamos a hacer un tema solamente práctico. ¿Ya? Luego. Vamos a anotar esos 150.000. Pese a que no son desembolsables, los vamos a calcular, vamos a anotar para poder calcular el costo. Vamos a tener el costo, o sea, perdón, no el costo, me traspapelé. Vamos a calcular la utilidad para calcular el impuesto a la renta. ¿Estamos? Entonces, por eso lo estamos anotando esos 150.000. Luego, ¿cuánto sería el margen después de eso? ¿Cuánto le dio? Óigame, ¿qué me está dictando? ¿La suma de todo cuánto le dio? No. ¿Cuánto le dio el margen? 230.000. Perfecto. Ese margen, o sea, no, esa utilidad en estricto rigor, es la que va a tributar. ¿Cuánto era el porcentaje de impuesto a la renta? 30%. 30%, muy bien, 30%. Por lo tanto, el impuesto, ¿cuánto va a ser el monto acá? Oiga, pues, 69.000. 69.000, perfecto. Pero, nosotros queremos flujo. Dejamos anotados los 150.000, ojo, dejamos anotados los 150.000 solo para calcular los 230, solo para calcular la utilidad y así poder calcular el impuesto. Pero no fue un desembolso de efectivo, por lo tanto yo les recomiendo volver a anotar los positivos reversando ese monto, porque no fue un egreso de caja. Entonces esto es reversar los no desembolsables. Por lo tanto, ¿cuánto sería hasta ahora? Ya, no, perdón, antes para no sumar vamos a anotar acá. ¿Qué inversiones nos quedarían en cero? Inversión, dígame, Todos estos costos y ventas van pasando de todos los años. O todos sea, los años, el año 1 hay 1.200.000, año 2. todos los años, 10 periodos, por eso yo lo anoté junto, Ah, porque es más fácil, más sencillo. Porque no, o sea, lo podría haber anotado 10 veces, pero no. Pero ponga su micrófono. Ahí sí. Profe, en el cero vamos a escribir algo. Ahora voy a eso. Ah, ok. La inversión en activo fijo, ¿dónde se hace? En cero. ¿Y qué monto es en activo fijo? 1.500.000. ¿Y cuánto es inversión en NOF? 400, perfecto. Si es que yo la recuperara, tendría que haber hecho del 1 al 9 y el 10 separadito, porque estos 400.000, como están negativos acá, deberían estar positivos en el año 10, pero no lo vamos a incorporar solo por esta vez para hacerlo más simple. Por lo tanto, los flujos de caja que tiene este proyecto son 1.900.000 negativo
y 311.000 positivo del año 1 al 10. Terminen de anotar con calma y voy a seguir explicándole. Como que son, pues, el flujo que desembolso en el año 0. Por eso está en año 0. El primero es año 0. Después podría haber puesto 1, 2, 3, pero del 1 al 10 los dejé juntos porque son iguales. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Eso es el flujo de caja. Volvamos, dígame. ¿Qué cosa? Del 1 al 10 son exactamente iguales. Por eso yo lo anoté juntos. Sí, son todos los años iguales. Podría ser todos los años distintos. Generalmente los ejercicios son así. Por ahora vamos de a poquito a un ejercicio relativamente básico. Volvamos a nuestro PDF. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Porque ahora hicimos el flujo de caja. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Por favor, pongan atención. Oiga, pues, oiga. ¿Cuál será el valor presente neto si el costo de oportunidad es el 14% de efectivo al año? ¿Qué me están pidiendo? Dígame, Ari. Explíqueme con sus palabras, totalmente parafraseado. Eso siempre lo digo en contra. Sería como traer a valor presente todos los flujos positivos y Ya. después restar la inversión en 0. Perfecto, lo explicó perfecto, mejor de lo que yo lo podría haber explicado. Muy bien, muy bien. De hecho, si a mí me dijeran el valor presente sin el neto, es traer a valor presente los 10 flujos futuros que tenemos iguales. Eso es valor presente. Al restarle la inversión que hice en 0, es valor presente neto. ¿Estamos claritos? Si los flujos del 1 al 10 son todos iguales a los que están en computador, ojo, los que están en computador, ¿me pueden decir cuál es el valor presente de una anualidad de 10 pagos de 310.000? ¿Y a una tasa? ¿Qué tasa nos dice el enunciado? 14%. ¿Cuánto es, Ignacia? El valor presente del 1 al 10. ¿Cuánto? ¿1 millón? O sea, todo este proyecto que tiene flujos bonitos y todo, nos va a generar flujos futuros equivalentes a 1.600.000. ¿Pero cuánto voy a tener que pagar por esa cuestión? 1.900.000. Por lo tanto, el proyecto, así, al tiro, y de lo que nos decía la letra A, ¿tiene un BPN positivo o negativo? Negativo. Esa es la primera pregunta. Si se van dando cuenta, estamos empezando a involucrar toda la materia que hemos aprendido en el curso. ¿Ya? Logramos calcular y logramos tener de que el BPN es negativo. ¿Cuánto es, Ignacia? ¿1.900.000 menos eso? Debe ser como 2 y tanto. 2.88. Ahí está. Negativo. Profe, Dígame. en el caso de los otros ejercicios, cuando tengamos que volver a sumar el NOF a ese 1.600.000. No, ahí simplemente el flujo 10 va a tener 400.000 más. Ya. Al último nomás. Exacto, traerlo 10 veces y está en 10 y se trae valor presente. Nada más que eso. Entonces, tenemos un BPN negativo. Esa era la primera pregunta. Por eso tenemos que ir de a poquito, ir soltando la mano. Se van a enfrentar a muchas creaciones de flujo de caja. Eso es lo que van a tener que hacer en la vida real. Cuando ustedes les digan, oye, compadre, ¿me podí...? Pucha, siempre lo digo en masculino, pero bueno, oye, compadre, oye, estimada, ¿me puedes por favor analizar este proyecto? ¿Ustedes qué van a hacer? Calcular los flujos de caja en todos los aspectos posibles. Y a esos flujos de caja que van a tener positivos, negativos, etcétera, etcétera, ustedes van a hacer, ¿qué cosa le van a aplicar? Los criterios que ya vieron. Y de acuerdo a los criterios, con los conflictos, que esperamos, de todo corazón se los digo, que los objetivos de aprendizaje se hayan cumplido, que realmente puedan sacar conclusiones positivas, negativas, de cuándo chocan los objetivos, etcétera, ustedes puedan hacer unos buenos análisis de flujo efectivo, o sea, de flujo, de evaluación de proyecto. Dígame. Actualmente
el 311 son como los pagos que van a hacer todos El flujo el de cada flujo año de cada año. que uno tiene positivo, tal cual. ¿Ya? Esa es la letra A. Vamos a la letra B. Volvamos por favor al PDF. ¿Cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? ¿Quién, tal como antes dijo Ari con sus palabras parafraseado, quién me podría explicar con sus palabras, por favor no me lleguen y digan latir, sino que con sus palabras, qué me están tratando de pedir ahí? Dígame. La tasa con la que el VPN me daría 0. Exacto. Yo lo voy a desglosar un poquito más, pero eso es. Cuando nos dicen cuál es el máximo costo de oportunidad, nos están diciendo cuánto es lo máximo que uno puede aumentar la tasa, como dijo su compañera. Para que podría, comillas, soportar el proyecto es que el VPN no pase a ser negativo. Eso significa que el proyecto pueda soportarlo. Por lo tanto, en otras palabras, ahí perfectamente podría haber dicho cuál es la máxima tasa que hace que el VPN aún no sea negativo. Sacar la TIR. Pero le insisto, pero la TIR, para que no lleguen y lo escupan, entiendan la lógica que hay detrás. Miren, espérense un poco antes de que se pongan a anotar. Si yo les diera 4 alternativas, al tiro, ¿cuál es la correcta? La última. 13, listo, perfecto. Eso es lo que yo creo, porque estuve analizando con mucho detalle los resultados de las pruebas, es lo que le pasó a la gente que le faltó tiempo. Nosotros prácticamente todas las preguntas, la mitad de las alternativas se pueden descartar por lógica. Se lo digo muy en serio. ¿Por qué? Porque intuitivamente hablando no tienen sentido. Si alguien me dice, la tasa es 15%, a mí me da lo mismo de que en la solicitud de recorrección de la prueba me digan, es que profe hice todo bien, lo reemplacé. A mí no me interesa, no porque no crean ustedes. Es porque me están dando una tasa que no tiene lógica ni sentido común. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que al traer a valor presente 10 pagos, castigarlos o traerlos a un 14, me da VPN negativo. Por lo tanto, necesariamente tengo que castigarlos con una tasa más chiquitita. Esa es la lógica que ustedes tienen que tener. Y eso estoy seguro que le pasó a toda la gente que me dice que le faltó tiempo. Porque la prueba tenía muchas preguntas así. Y yo puedo ver, nosotros podemos ver, y de hecho yo me metí a algunos alumnos que yo sé más o menos, hago un muestreo, y nosotros podemos ver el historial, cuántos minutos se quedaron mirando cada pregunta. Y ahí yo cacho al tiro quién, la cachó bien al tiro o no la cachó. Eso yo creo que sería súper bueno. El que esté interesado me puede escribir, le puedo decir, no sé, lo que ustedes quieran. Ese análisis creo que es muy útil. También les puedo decir, no sé si se los comenté, parece, que nosotros podemos ver cómo estudian, qué días bajan cada archivo. Eso también podemos verlo en el concurso. Por eso yo creo que la gente que le faltó un poquito de tiempo fue porque eso es netamente madurez de la materia. Y madurez no es falta de estudio, es que el estudio fue muy tarde para la capacidad que cada uno tiene de madurarla. Es lo que les he dicho desde el principio del curso. Estudiar una semana full a inicio de semestre es muy distinto que estudiar una semana full la semana de la prueba. Porque la cabeza sigue madurando la materia. Y esa maduración se aplica en este tipo de preguntas. En cachar la lógica, al tiro. Así como su compañero, yo le dije, ya, ¿cuál es la alternativa? Al tiro, la última. Y podrían haber pasado a la siguiente pregunta. Y después a la siguiente pregunta. En cambio, nosotros podemos ir viendo que, y se quedó 7 minutos una pregunta así. Ahí al tiro nos dice, no le va a alcanzar el tiempo. Y después nos va a decir, no, es que no alcanzó a llegar al final. Eso es parte de los objetivos de aprendizaje. Por eso las pruebas tienen la duración que tienen. ¿Ya? ¿Cuánto le da? ¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto le dio? 10,3%. Sí o sí es menor a 14. Sí o sí. O sea, tenemos que castigar los flujos de 311.000, cada uno, los 10 flujos, ¿a qué tasa los traemos a valor presente? Para que se iguale a 1.900.000. Y ahí el VPN se da 0 y por lo tanto esa es la máxima tasa o el máximo costo de oportunidad que podemos exigirle y que el proyecto lo logre soportar. No sé si me cacharon. ¿Sí?
Bueno, estoy tratando de ser lo más transparente con ustedes posible. Dígame, Ari. ¿La TIR? Sí, con calculadora financiera. Sí, pues. Está en el programa, pues. Ya, pues, Ari. No, pero bueno, una de las cosas, solo por la incertidumbre, a mí no me gusta mucho la incertidumbre para ustedes, porque eso no suma nada bajo mi punto de vista. Pero ustedes ya saben que el examen sí o sí es presencial. Yo me imagino que ya están claros, pregrado nos dijo que les avisó. El control de ejercicio sí o sí es en línea, eso ya está definitivo. Lo que aún no está definitivo, y por eso yo no les he mandado un mensaje, es cómo va a ser el examen, o sea, la prueba 2, perdón. ¿Por qué? Porque la prueba 2 nos están tratando de dar la mayor cantidad de facilidades para ustedes. Yo soy de la idea, o sea, en realidad yo soy de la idea de que lo hagan todo a mano, pero para que sea lo menos traumático posible, o al menos este semestre, yo soy de la idea de que puedan venir con todo, su computador, sus cuadernos y todo. Yo soy de esa idea, pero no depende de nosotros, lo están analizando los coordinadores y apenas nos dé la instrucción, avisaremos cómo es, si es con solo calculadora financiera, si es sin nada, si es con computador o... Ya. Profesor, Sí, hacer el cálculo. ¿Cuál cálculo? el de la alternativa B. ¿El de la TIR? O sea, ustedes van a Excel, porque no se puede hacer a mano, y ¿qué cosa? ¿No Eso, se puede hacer ponen, a mano? es que a mano no puedo despejar una fórmula así. Solamente, las tasas solo se pueden calcular o con calculadora financiera o con Excel. Ya. Dígame, pero ponga su micrófono. Una clase de calculadora Sí, o se las puedo financiera. explicar yo, o la I, si no hay problema. Sí, se las puedo, yo preferiría explicárselas yo, la verdad. Si es que a ustedes les sirve. Ahora, todavía no es definitivo. Sí, yo también creo. Si les puedo recomendar una calculadora financiera, que eso siempre lo van a poder ocupar, no alfanumérica, solo calculadora financiera, es la Casio FC100. La FC200 tiene las mismas cosas que ustedes pueden ver y es un poquito más cara. Yo les recomiendo la FC100. Esa les va a servir 100% para pregrado e incluso para el magíster. ¿Pero cuál tiene? Es que si tiene el HP también puede, pero es menos intuitiva de usar. Porque es como el sistema norteamericano, que es igual y después el número. Punto y después el número. Eso ustedes no tienen ese switch práctico. Entonces, la puede usar, pero yo creo que le va a costar un poquito más. Profesor, Es- dígame, sí, perdón. ¿y cuál es la fórmula en el Excel para sacar ese porcentaje? La tasa, Fórmula de tasa. igual, depende si lo tienen en inglés o no, igual tasa o igual TIR. Y al abrir paréntesis le van a salir los tres datos, que son número de periodos, monto y valor presente. En este caso el valor presente es 1.009.000, el número de periodos 10 y en la cuota o pago 311.000. Y ahí le despeja la tasa. Ya, gracias. Sí, ningún problema, Alejandro. ¿Ya? Eso, como les dije, no puede ser a mano. En mi época, para ser muy honesto, uno lo tenía que hacer con prueba y error, a ese nivel de básico. Entonces, pero eso tampoco era tan complejo, porque en este mismo caso, yo que hubiese probado, hago el ejercicio y lo pruebo con una tasa de 14, pruebo con 13, después pruebo con 12, después pruebo con 11 y al tercer o cuarto cálculo llego. Se los digo así de sincero. ¿Ya? Ya, hasta acá cerremos esta parte, los últimos 10 o 15 minutos, dígame. Ponga su micrófono, hombre. ¿Qué tasa era? Que no pensé. ¿Qué cosa? 10,3. Ah, ya. 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 Lo que ahora les voy a explicar es lo siguiente, algo que deben saber para el siguiente ejercicio que vamos a comenzar la próxima clase, que es materia un poquito más nueva, pero que alguna intuición deberían tener. Voy a borrar la pizarra por mientras. ¿Qué cosa? El valor del libro. No, pues que eso es algo totalmente diferente. A usted no le pueden pedir el valor del libro. Lo que ustedes podrían decir es, en el último periodo se vende el activo en tanto. Y ahí usted necesita el valor del libro para ver el efecto tributario. Se lo tienen que dar, pues. No se tiene que calcular nada aparte.
Comencemos. Lo que ahora falta y que necesitan, no sé si se puede ver el captivo, por favor. Lo que ahora ustedes necesitan es, ¿se acuerdan lo que era CCPP o WAC? Por favor, no me digan las siglas, pues. Díganme qué significaba. ¿La tasa promedio de qué? ¿Sí? Ya, bien, se está acercando, pero todavía falta la lógica, el por qué queríamos calcular. Es el costo de financiar el proyecto. Eso es. ¿Cuál era el proyecto ahora? El que recién vimos. Comprar activos, meter una cantidad de NOF. ¿Para qué? Para aumentar las ventas. Ese era el proyecto. Ahora yo les voy a decir, nosotros analizamos cómo se financiaba eso, todavía no. De hecho, ¿cuál era la tasa a la cual había que traer a los presentes los flujos futuros? ¿Se acuerdan o no? Ahí, aquí tasa, pues. Ya, pues. 14%. Esa tasa yo se las daba. Pero ustedes no pueden, eso es muy piñufla para ustedes. Ustedes tienen que tener la capacidad de decir, ya, pero espérate, si vamos a ser capaces de evaluar proyectos, tenemos que tener algún mínimo conocimiento de decir, a ver, esa tasa es o no es representativa de la realidad. Entonces yo les voy a decir, ya, pero ¿quién está poniendo, cuánto dinero había que poner para financiarlo? ¿Cuánto era la inversión en cero? 1.900.000. ¿Y quién lo estaba poniendo? No teníamos más información. Pero perfectamente podríamos decir, mira, para hacer este proyecto se tienen que comprar X cantidad de activos. Y esa totalidad de activos, algunos los financiamos con deuda de terceros y otra cantidad con aportes de los socios. ¿Estamos claros? Por lo tanto, en estricto rigor, yo debería traerlo a valor presente al costo de adquirir los activos. Y si los activos los adquiero una parte por los socios y una parte por la deuda, yo debería decir, pero espérate, los socios me exigen una cantidad de tasa. El banco me exige una cantidad de tasa. Por lo tanto, la tasa de descuento debería ser el promedio de esas tasas. Pero no es un promedio simple, no es la suma de ambos dividido 2, es un promedio ponderado. Si del total del 1.900.000 que era comprar activos, 30% lo adquirí con deuda de terceros y 70% con los socios, la tasa de uno por 30% más la tasa del otro por 70%. ¿Me entienden la lógica? Por eso nosotros tenemos que entender el WACC. Si yo les dijera, voy a hacer un proyecto donde hay que adquirir 1.000 millones en activos, una parte la ponen los socios y una parte terceros, es la misma lógica. 1.900.000 o 1.000 millones es la misma lógica. Pero esa es la forma realista de financiar o calcular el WACC. Si alguien dice, no, es que yo todo lo voy a hacer con deuda del banco, más fácil. El costo de la deuda del banco, listo. Ese es el costo de financiar. Y si el costo de financiar es 15% y el proyecto tiene una TIR de 20, el proyecto genera un BPN positivo. Y eso es lo que pasa en la vida real. Así se hace en la vida real. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ahora, vamos un poco a esto. Acá nosotros lo vamos a separar porque existen dos efectos totalmente diferentes cuando yo me financio con terceros o cuando me financio con los socios. Financiarse con terceros tenía un beneficio extraordinario. ¿Cuál? Que cada vez que yo me financiaba con terceros, aparecían esos intereses que me cobraban. ¿Dónde los podía poner yo en mi estado de resultado? Como gastos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Que en intro a la cuenta, ¿dónde uno ponía los gastos financieros? Como otros gastos, ¿no es cierto? Pero aquí es lo que voy. Que cada peso que yo pago de intereses rebaja la utilidad. ¿Y qué efecto tiene ese tributariamente hablando? Porque yo ese porcentaje lo pago igual. O se lo pago a los socios o se lo pago al banco. Pero si yo se los pago al banco, tributariamente voy a pagar menos impuestos. ¿Sí o no? Dígame pues, pero ponga. ¿Sí o no? Sí. Ya. No es que estoy pensándolo todavía. Ya, pero mire. Si usted le paga ese dinero o a los socios, no rebaja en nada su utilidad. Si le paga los intereses a los socios. Pero si le paga los intereses al banco, usted tributariamente va a rebajarlo de la utilidad. No interesa, o sea, menos, sí. Menos impuestos. Impuestos, perdón. Por lo tanto, nosotros vamos a separar en dos tipos de gente que nos financian.
dos tipos de financistas, los que son socios y los que son de terceros. ¿Y por qué los separamos? Porque los que son de terceros, oiga, se perdió una parte súper importante, pero después puede ver el video. Los que son deudas de terceros van a tener un beneficio tributario. Esa es la lógica de separarlo. De ahora en adelante, porque vamos a ver nomenclatura nueva, las tasas, porque estos son promediar dos tasas, las tasas de cuánto me exigen los socios y la tasa de cuánto me exigen terceros. Esas tasas de ahora en adelante las vamos a llamar K. K de los socios es K del equity y K de la deuda. Esa es la nueva nomenclatura. ¿Por qué? Porque sí. Solo créanme. Díganme. En las preguntas vendría con el porcentaje o nos digan, por ejemplo, no sé, tanta plata se le pidió al banco y tanta plata se le pidió. Sí, o Ay, sea, hay de todo. ya. Y de hecho, ya no los quiero asustar, pero después yo ni siquiera les voy a decir eso. Les voy a decir, la empresa hizo una emisión de acciones y usted calcule el costo. Es extraordinario. Dígame si eso no es extraordinario. Y ahí vamos a mezclar todo y va a ser maravilloso. Van a decir, sí, ay, sí, ya, bueno, ya. Entonces, esto se multiplica por el porcentaje de equity, que en otras palabras es equity dividido activos totales, y este se multiplica por el porcentaje de la deuda, que en otras palabras es deuda dividido activos. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero este compadre que está acá, llamado deuda, si por ejemplo me cobra, cáchense lo que les voy a decir, si me cobra 10% de interés la deuda, ese 10%, una parte de ese 10% yo me lo voy a ahorrar en mi impuesto. ¿No es cierto? Porque la utilidad va a bajar. ¿Cuánto era en nuestro ejercicio anterior el impuesto? 30. Por lo tanto, si mi tasa que me cobra el banco es 10%, en estricto rigor mi efecto en flujo no es 10%, es 10 por 1 menos 0,3. O sea, mi efecto en flujo no va a ser 10, va a ser 7. ¿Y cómo lo anoto eso en la fórmula? Por 1 menos taxes, menos impuestos. Así se anota. Esa es la lógica que hay detrás. Por lo tanto, tomando todo esto en consideración, el WACC va a ser igual a ¿qué? Impuestos. O es que en inglés son, bueno, impuestos. ¿Me entendió? Entonces, el ejercicio, dígame, ponga su micrófono. Dígame, ¿me equivoqué en algo? Que ahí Ah, puso sí. ella de. Perdón, tiene toda la razón. Acá es D. Este es por, ese es por, ese es por. ¿Ya? Y en los siguientes ejercicios, para que esta cuestión se ponga buena, de hecho, en el siguiente ejercicio, yo ni siquiera les voy a decir cuánto me cobra el patrimonio, po. Si ustedes ya lo vieron. Les voy a decir, tenemos una empresa, se hizo una emisión de acciones que pagan tantos dividendos y se transó en tanto en el mercado, por lo tanto ustedes tienen que despejar el costo de la acción. ¿Y qué creen que va a pasar con este? Les voy a decir, y la empresa no solamente hizo una emisión de acciones, hizo una emisión de bonos, con tales cupones a tal plazo y se transó en tanto. Por lo tanto, implícitamente ustedes pueden calcular la tasa. Es maravilloso. Díganme si no es extraordinario. Uno lo ve y dice, oh, hemos aprendido en esto. Está bien, ha sido bueno. ¿Ya? Y eso que estamos partiendo. Entonces, con esto cerramos. El ejercicio 2 que está en este mismo PDF, lo pueden tratar de hacer ustedes, yo lo voy a resolver en clase, y el próximo jueves, y probablemente siguiente también, gracias colega, este es Arquería México. De hecho ahí lo van a ver, es un ejercicio, este ya es un intermedio, no es básico el 2. Sí o sí, entre intermedio y avanzado, pero todavía no alcanza a ser avanzado full como tipo prueba. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy, muy bien, mucho éxito. Nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben. Yo la verdad, y les voy a ser muy honesto, no me quedan horarios de consulta